Hola, bienvenido al video número 1 de Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacional. Me presento, mi nombre es Alfredo Vera, soy ingeniero magíster en Ingeniería Informática y me motiva aportar una parte de mis conocimientos del área informática a todos ustedes, las nuevas generaciones, y a quienes requieran orientación en esta área. El temario, conceptos básicos, ¿cierto? ¿Qué son los datos? ¿Qué es la información? ¿Qué son los sistemas de ficheros? ¿Qué es una base de datos? Y ventajas de una base de datos. ¿Qué es una redundancia? Inconsistencia, integridad, qué es lo que es, significa compartido, acceso concurrente, datos persistentes, metadatos. Introducción al sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos, ¿cierto? Sus características. Los tres niveles de estructura de la base de datos: esquema conceptual, esquema interno, personas en el entorno de la base de datos. Tenemos los administradores de base de datos, conocidos como DBA, los diseñadores de la base de datos, los programadores de aplicaciones y usuarios finales. Hago hincapié que estos diseñadores de base de datos se encontraría el grupo de ingenieros y analistas de sistemas. Y obviamente los scaffolders, ¿cierto? Tenemos también los sistemas informáticos. Tipos de sistemas de gestión de base de datos. Tenemos Microsoft Access con sus características, Microsoft SQL Server con sus características y MySQL Server con sus características básicas. Para efecto de este curso emplearé el SQL Server 2012 a modo de modo educativo. ¿Qué son los datos? Los datos son el hecho que describen sucesos y entidades. Son elementos aislados, ¿cierto? Recabados para un cierto fin, pero no ha pasado por un proceso que lo interrelacione con otros de manera funcional para un fin previsto. Aquí tengo un ejemplo, una boleta de venta. Una boleta de venta en sí es una entidad, ¿ok? Esta boleta de venta tiene además un detalle de venta, que también es otra entidad, pero está directamente relacionada, ¿cierto? Porque es parte de la boleta de venta. ¿Qué es un dato? Lo importante. Un dato, por ejemplo, es un número, una especificación aislada, ¿cierto? Como también quién está realizando la compra en este caso, señores. La dirección, ¿cierto? Del cliente, la fecha, en este caso de la venta, y la cantidad de artículos que se están vendiendo de un determinado artículo, ojo, de un determinado artículo, un precio unitario del artículo que se está vendiendo y el precio subtotal. Luego, aquí esto permite, en el detalle de la venta, especificar varios otros artículos con su respectiva cantidad, precio unitario y total. Obviamente, la descripción del artículo. Finalmente, esto detalla un total de venta. Bien. ¿Qué es la información? Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Este debe ser precisa, exacto, oportuna, íntegra y significativa. Los datos. Pasa un procesamiento, ¿cierto? Y de este procesamiento obtenemos información. Veámoslo de la siguiente manera. Tenemos la boleta de venta, ¿cierto? Especificando los datos que hayamos visto anteriormente con su respectivo detalle de venta. Estos pasan a un procesamiento y luego se obtiene información. Por ejemplo, ¿cuánto se vendió en un determinado periodo? ¿Qué clientes son los que han tenido mayores compras? ¿Qué productos se han vendido más este año o este mes? ¿Entienden? Eso es la importancia del procesamiento de los simples datos
y se obtiene una información. Por lo tanto, la información es el conjunto de datos procesados y entregados en forma ordenada, precisa, oportuna, íntegra y significativa. Sistemas de ficheros siguen un modelo descentralizado, almacenando y gestionando cada departamento de la empresa sus datos. Fue necesario informatizar el manejo de los archivadores manuales para proporcionar un acceso más eficiente de los datos almacenados en los mismos. Les cuento mi experiencia. En el año 91 entré a trabajar en un determinado lugar. No existía la informática. Bueno, yo tuve la oportunidad de poder implementarla esta y se manejaba todo por medio de archivos. Finalmente esto iba a dar a verdaderas bodegas de archivadores muy similares a lo que se ve acá. Toda esta información obviamente descentralizada por departamentos. El problema y gran problema para la administración era poder contar con información recabada y actualizada eh, basado en un determinado requerimiento. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en una memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Se puede tener acceso a sus datos por múltiples usuarios en forma instantánea. ¿Qué es una memoria externa? Bueno, aquí podemos ver, dicho un poco en palabras muy simples, discos duros. También ustedes conocen la memoria externa, ¿cierto? Los pendrive y otros. Ventajas de una base de datos: independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, vale decir, repetición de los datos en forma mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, que sean verdaderos y exactos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Bueno, dentro de los lenguajes hay varios, ¿cierto? Los que más se están usando en este momento, ¿cierto? Son C#, Visual Basic, no sé, otros lenguajes. Redundancia. La redundancia de datos se produce en sistemas de base de datos que tienen un campo que se repite en dos o más tablas y se desperdicia espacio de almacenamiento. Esto se debe evitar debido a que dificulta la tarea de modificación de datos y es motivo más frecuente de inconsistencia de datos. ¿A qué se refiere esto, cierto? Que un nombre de un cliente, por ejemplo, si está en más de una entidad, obviamente cuando queremos modificar en una de las entidades el dato del cliente, no siempre vamos a tener el tiempo o la ocasión de, en forma simultánea, hacer el cambio en la otra entidad. Estamos pensando en dos entidades, pero cuando existen redundancias, en realidad es muy complicado, que inclusive puede ser en más de dos entidades que se repita un mismo dato. Ejemplo, se puede colocar una base de datos en dos equipos distintos, ¿cierto? Es decir, la base de datos está redundada en otro equipo. Si un equipo cae, el mismo dato está disponible en otro equipo. Bueno, esto es en términos prácticos, eso sí, porque permite tener un respaldo de la información en caso de una caída del sistema. Inconsistencia es cuando existe información contradictoria e incongruente en los datos. También son consecuencias de redundancia de datos. Ejemplo, al no controlar los cambios o eliminación de información en las tablas que son parte de una relación en otra tabla. Integridad. Las bases de datos se unifican en varios archivos de datos, por lo demás distintos, y que elimina del todo o en parte a cualquier redundancia entre ellos. Compartido. Los elementos individuales de información en la base de datos pueden compartirse entre varios usuarios distintos.
en el sentido de que todos ellos pueden tener acceso al mismo tiempo a la información. Acceso concurrente. Dos o más usuarios pueden tener acceso al mismo tiempo a la misma información. Los datos persistentes son los datos que perduran por mucho tiempo en la base de datos. Metadatos. Almacena, además de los datos de la empresa, una descripción de los mismos. Son almacenados en el directorio de datos o catálogo, permitiendo la existencia de datos lógica física. Ejemplo, el metadato podría documentar atributos, ¿cierto? Que son los campos de una entidad o tabla determinada. Por ejemplo, un nombre, un tamaño, un tipo de datos, etc. Las estructuras de datos, como la longitud de la columna, los campos, etc. Y datos sobre datos, dónde está localizado, cómo está asociado, etc. Un ejemplo de ello puede ser una etiqueta de un determinado producto que entrega información recopilada respecto al mismo producto. Sistema de gestión de base de datos. Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Este se ocupa de la estructura física de los datos y su almacenamiento. Tenemos un pequeño esquema acá, tenemos una base de datos, ¿cierto? Obviamente está en discos, ¿cierto? Almacenada en discos, y tenemos diferentes herramientas. Tenemos Microsoft, MySQL, Oracle, SQL Server, y tienen todo esto una interacción, ¿cierto?, con un usuario final. Esto se le llama gestión de base de datos. Características de un sistema de gestión de base de datos. Permite la definición de una base de datos, estructura y tipo de datos, como las restricciones sobre los datos mediante el lenguaje de definición de datos. Permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante un lenguaje de manejo de datos. Tipos de lenguaje de datos. Procedurales, que manipulan la base de datos registro a registro, y las no procedurales. Operan sobre un conjunto de registros. El lenguaje no procedural más utilizado es el SQL, que es el lenguaje de consulta estructurada. Además, un sistema proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no puedan tener acceso a la base de datos. Un sistema de integridad que mantiene la integridad y la consistencia de los datos. Un sistema de control de concurrencia que permita el acceso compartido a la base de datos. Un sistema de control de recuperación que establece la base de datos después que se produzcan fallos de hardware o del software. Un diccionario de datos o catálogo accesible por el usuario, que contiene la descripción de los datos de la base de datos. Aquí tenemos los tres niveles de la estructura de base de datos, ¿cierto? Que son los usuarios finales, un nivel lógico y un nivel físico, donde los usuarios finales interactúan con la capa de nivel lógico, donde se encuentran, ¿cierto?, obviamente, las vistas, que son las consultas a determinadas, a una o más tablas, y finalmente entregan información al usuario final. Pero esta información está en un nivel físico que se llama nivel interno. Ahí ya están las tablas con toda su información, con todos sus registros. Esquema conceptual. Diseño lógico de la base de datos. Es la información que debe mantenerse en la base de datos, es decir, identificar las identidades que interesan a la empresa y la información que debe registrarse acerca de esa identidad. Esquema interno. Diseño físico de la base de datos. Es la representación de la información en la base de datos. Luego el DBA debe definir la estructura de almacenamiento correspondiente. Además, definir
la correspondencia entre los esquemas internos y conceptuales. Los administradores de base de datos, como habíamos dicho anteriormente, es el encargado, ¿cierto?, de velar por el buen funcionamiento de una base de datos. Los diseñadores de las bases de datos, dentro de este grupo, ¿cierto?, están los ingenieros y analistas de sistemas, y ejecutivos o representantes de alto nivel de la empresa. Los programadores de aplicaciones, los que finalmente implementan los programas de aplicación que servirán a los usuarios finales. Estos programas de aplicación son los que permiten consultar datos, insertarlos, actualizarlos y eliminarlos en una base de datos. Usuarios finales son los clientes de la base de datos, que ha sido diseñada e implementada y está siendo mantenida para satisfacer sus requisitos de la gestión de su información. Por ejemplo, ¿cierto?, un vendedor en una empresa, ¿cierto?, está frente al computador, está haciendo consultas o está vendiendo un determinado producto. Este es un usuario final. Una secretaria, ¿cierto?, obviamente un gerente, un administrativo, toda aquella persona que interactúa con la base de datos mediante una aplicación, ¿cierto?, y puede obtener, almacenar y, ¿cierto?, procesar información. Sistemas informáticos, dentro de los cuales tenemos MySQL, los más comunes, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, SQLite. Microsoft Access es útil para la creación de pequeñas bases de datos para el hogar y pequeñas empresas. No es multiplataforma, pues solo funciona en Windows. Microsoft Access almacena datos en su propio formato basado en el motor de base de datos AccessJet. También puede importar o vincular directamente a datos almacenados en otras aplicaciones y bases de datos. Los desarrolladores de software, los arquitectos o datos y los usuarios avanzados pueden usar Microsoft Access para desarrollar software de aplicaciones. Sus características es una interfaz gráfica, lo que permite aprovechar la potencia gráfica de Windows. Facilita la administración de datos, automatiza fácilmente muchas tareas sin necesidad de programar. Es posible producir informes y formularios efectivos en un solo documento. Microsoft SQL Server es ideal para almacenar toda la información deseada de la base de datos relacionales, como también para administrar dichos datos sin complicaciones. Gracias a su interfaz visual y a las opciones y herramientas que tiene, es algo vital, especialmente en la web, que tienen la opción de registrar usuarios para que inicien sesión. Yo acá hago mención a la dirección, al URL www.microsoft.com, ¿cierto?, donde pueden bajar de forma gratuita, a modo de prueba, la base de datos Adventure Word, en este caso 2012.va, que es un respaldo. Nosotros en este curso veremos cómo bajar esta base de datos de Microsoft para efectos educativos y luego cargarla en nuestro sistema de base de datos. Yo se lo enseñaré. Características: soporta transacciones, procedimientos almacenados. Incluye un entorno gráfico de administración que permite usar comandos DDL y DML. Permite trabajar en modo cliente-servidor. Permite administrar información de otros servidores de datos. MySQL es un sistema de base de datos disponible gratuitamente. Sin embargo, hay varias ediciones de pago, también disponibles, con las que se puede utilizar la funcionalidad avanzada. MySQL es fácil de usar en comparación con otros programas de base de datos como Microsoft SQL Server y Oracle Database de base de datos. Puede ser usado como cualquier lenguaje de programación, pero
es ampliamente usada con PHP, que es un lenguaje de programación. MySQL puede ejecutarse en múltiples plataformas, como Linux, Windows, Unix, y un esquema de información para definir y administrar sus metadatos. Puede instalarlo en su sistema local o incluso en el servidor. Características. Usa tablas en discos B-tree para búsquedas rápidas. Usa tablas hash en memorias temporales. Base de datos de hasta 50 millones de registros, lo que es bastante considerable. Permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. Amplio subconjunto de lenguajes SQL. Bueno, finalmente hemos llegado al término de la teoría y los invito ahora a que podamos poner en práctica algunos conceptos de la herramienta Microsoft SQL Server 2012 y conocer su entorno. Bienvenidos. Bienvenidos a la práctica conociendo Microsoft SQL Server 2012. Para esta práctica, ¿cierto? Vamos a seguir esta pauta y que vamos en detalle. Lo importante es que SQL Server 2012 es un gestor de administrador de bases de datos, ¿cierto? Muy poderoso y como todo software tiene sus menús con diferentes opciones, ¿ya? Que más tarde los vamos a ver, pero por ahora lo importante es lo siguiente. Acá en base de datos solamente están las bases de datos del sistema, ¿ok? Que son master, model y otro. No existe ninguna otra base de datos en el sistema. También tiene opciones para la seguridad, ¿cierto? Inicios de sesión, ¿cierto? Replicaciones, administración y otro. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a ir a esta dirección URL, ¿cierto? O en este caso ustedes la escriben. ¿Para qué? Para recuperar esta base de datos que es gratuita, que es de Microsoft, ¿cierto? Yo elegí la versión 2012, obviamente, porque es con la que estoy trabajando. Ya lo tengo listo acá para adelantar el tiempo. La copio de la URL, ¿cierto? Me va a cargar esta página y yo, para hacer clic acá, ¿cierto? Hago clic y me baja el archivo. Eso es lo que hace. El archivo respaldo. Este archivo respaldo, ¿cierto? Obviamente me lo dejo acá en descarga. Yo lo copio, ¿cierto? Y me lo llevo a una carpeta, a una carpeta de prueba que tengo acá yo, bajados. Ahí está, bajados, ¿cierto? Y desde aquí la vamos a rescatar. Ahora, ¿qué hacemos? Escribimos el comando use, que es abrir, ¿cierto? En el fondo, la base de datos maestra, y vamos a ejecutar el siguiente script, o comando en este caso. Restore base de datos. El nombre de la base de datos, ¿cierto? Esta nombre de base de datos la repetimos aquí, la repetimos acá, ¿cierto? Porque es la base de datos que vamos a recuperar. Y en este caso la vamos a mover a una dirección de disco determinada. Lo importante, que esta base de datos se va a recuperar desde un disco, ¿cierto? Y como pueden notar acá, C2 puntos bajados, en la carpeta donde yo les señalé que está el archivo. Y obviamente amplío esto para decirle que voy a recuperar la base de datos desde este archivo backup en esta posición. Luego, ¿qué hago? Este archivo, ¿cierto? En este caso no le pongo ninguna extensión, acá sí algo más, log, porque este son los de datos, y los voy a dejar donde están los archivos de datos de MySQL Server
almacenado. Vamos a irnos a esa ruta. Como podemos ver, están las bases de datos que son propias del SQL Server. Bien, pues aquí va a dejar la nueva base de datos. Entonces, recapitulando, restore base de datos, el nombre de la base de datos, la instrucción, lo voy a bajar desde este archivo backup y lo voy a dejar en esta ruta. En esta ruta y este otro, el log, en esta otra ruta, con este nombre, log.rdf y el anterior que es de dato.mdf, tal como se aprecia acá. Estoy dando unos segundos aquí para que ustedes puedan visualizar y puedan también realizar este ejercicio. Ahora lo vamos a ejecutar, esperando, ¿cierto?, que me pueda recuperar la base de datos que acabo de bajar desde Microsoft. Le damos un tiempo, ¿cierto?, para que el equipo pueda trabajar y bajar o descargar, ¿cierto?, la base de datos al SQL Server. Ahí ya terminó el proceso, ¿cierto? Me está diciendo que restore database procesó correctamente. O sea, estamos ok. Pero si nos fijamos acá, no figura. ¿Por qué? Porque no ha sido actualizado. Hacemos clic acá en actualizar y ahora sí, aparece nuestra base de datos. Bien, muy bien. Ahora, vamos a conocer algunos conceptos básicos de lo que es una base de datos. Una base de datos puede albergar un conjunto de entidades o tablas. Por ejemplo, una tabla que se llama person o persona, ¿cierto? Y esta, a su vez, tiene varios campos. Un campo que se llama person type, ¿cierto? Name type, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y lo importante es que este campo, o nombre de campo, o nombre de columna, ¿cierto?, tiene un tipo de datos. Si ustedes se fijan, tiene un tipo de datos, nvarchar de largo 8, y al decir null, significa acepta nulos. Cuando una definición de columna dice no null, significa que este dato tiene que tener un valor, de lo contrario va a fracasar las operaciones de actualización respectiva. Bien, esta tabla tiene varios campos, si fijan, y tiene además una clave primaria, que es la clave principal. Esta clave tiene que ser única. Única. Ahora vamos a abrir claves y vamos a ver que se repite nuevamente. Pero aquí aparece otra clave, FK, que significa clave secundaria o clave foránea. En este momento la estamos viendo de forma superficial. Más adelante vamos a aprender a hacer todo esto. Luego, también una base de datos puede tener uno o varios índices y hay diferentes tipos de índices. Los vamos a ver también. Lo importante es que estos índices sirven para agilizar la búsqueda, principalmente en archivos de tamaño muy grande. También tenemos estadísticas, ¿cierto? También vamos a crearla y vamos a cerrar esta tabla. Bien, y así podemos ver otras tablas más. Bueno, entonces una base de datos puede tener una o muchas tablas, como también una o muchas vistas. ¿Qué es lo que es una vista? Una vista es un programita chiquitito que hace referencia a las tablas anteriores y muestra los datos. Eso es lo que hace. Veámoslo de esa manera. Programación. Tenemos procedimiento almacenado aquí, que este ya también es un programa. Este es un programa, ¿cierto? Y nosotros podemos definir
operaciones aquí dentro de esto. Y ya trabajar con los datos. Derechamente no solo mostrarlos, sino que trabajar con los datos y obteniendo mucha optimización de recursos. También existen funciones. Esas funciones, ¿cierto? Son de diferentes índoles, funciones con valor de tabla, con escalares, agregados. Todo esto lo vamos a ver más tarde. Por ahora vamos a ver lo siguiente, funciones del sistema. Estas funciones son propias del SQL Server. Veamos algunas, funciones de fecha y hora. El datetime, ¿cierto? El day, todas estas funciones me retornan una determinada información. Veamos un único caso. Vamos a crear una nueva consulta, hago clic acá y escribo lo siguiente. Select, por ejemplo, y la ejecuto. Perdón. La ejecuto. ¿Qué es lo que obtengo? La fecha y la hora. Si pongo day, voy a obtener el date. Si le pongo day, ¿cierto? Voy a obtener el día de la fecha actual. También tenemos funciones matemáticas, valores absolutos, el coseno, el seno, para calcular la raíz cuadrada. También otro tipo de funciones. ¿Ya? También nosotros podemos crear nuestras propias funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? ¿Qué es lo que me interesa a mí que aprendamos? Lo primero, que ya lo hicimos, es poder bajar la base de datos, ¿cierto?, de prueba de Microsoft SQL Server y poder cargarla, ¿cierto?, o restaurarla en nuestro sistema. Ahora, una vez que ya está restaurada, y acá la estamos viendo nosotros, lo pudimos hacer, nosotros podemos hacer varias cosas con esto. Varias cosas. Como por ejemplo, obtener la ubicación física de dónde se encuentra la base de datos. Si ustedes se fijan, voy a ejecutar todo esto, ¿cierto? Y me va a dar este resultado. Me dice que esta base de datos está en esta dirección. Yo aquí ya la había puesto anteriormente a modo de prueba. ¿De acuerdo? Esto es súper importante saber dónde se encuentra almacenada esta base de datos, dónde está. Nosotros ya sabíamos previamente, porque la cargamos, que está en esta ruta, pero pueden haber bases de datos que existan en el sistema, que estén en otras rutas, en otros discos, en otros servidores. Bueno, esto nos va a indicar. Esta instrucción nos va a servir. Ahora, podemos también hacer un backup, una copia de seguridad ahora de la base de datos. Y esto también es súper fácil. Este es el comando, nuevamente use nombre de la base de datos, en este caso backup de base de datos, o sea, respaldo de la base de datos, el nombre de la base de datos, ¿cierto? Y en este caso yo lo voy a dejar en una dirección distinta, que es 0.infocano, y la carpeta se llama todas las bases de datos. Y el respaldo se llama backup, ¿cierto? El nombre de la base de datos, 2012.back, ¿cierto? Con formato, le doy algunas opciones para que se pueda ejecutar esto y la ejecuto. Listo, me generó un respaldo ahora de esa base de datos. Ahora, yo puedo también
esta base de datos, bajarla. Así como la subí, la puedo también bajar. Entonces, digo, abrir la base de datos maestra, ¿cierto? Y ejecuto el siguiente comando. Execute, ¿cierto? SP-tabs, como se aparece acá, Adventure World 2012, entre comillas, true. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a sacar esta base de datos. Me la va a sacar. Pero ojo, va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo, pero no va a estar acá. O sea, fue bajada, ¿no? No fue eliminada, fue bajada. ¿Cierto? Y si la quisiéramos recuperar, a ver, veamos. Ok. Ya. Hacer esto. Ahí la bajé. Pero ustedes ven nuevamente que sigue figurando acá. Ojo, ya existe, por lo tanto la bajé nomás. No la eliminé. La base de datos sigue existiendo. Veámosla. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está. Sigue existiendo la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a levantarla de nuevo, a recuperarla. ¿Cierto? Y ejecutamos el siguiente script, create data base de datos, y lo mismo acá, como indica la sintaxis. Ya se ejecutó correctamente el comando y vamos a actualizar acá, a ver qué es lo que hay. Ahí está, se levantó nuevamente. Bueno, este video tiene este propósito, a modo de introducción para conocer lo que es SQL Server. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al término de este video y les doy gracias por su interés y nos vemos en el próximo video del sistema de gestión de base de datos. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video, además de comentar y dar un me gusta si les gustó el contenido, para apoyarme y seguir subiendo más videos.